Es difícil hacer cualquier tipo de película, en especial una película de terror en estos tiempos. Pero la verdad, algo que sobran son los chistes. Por favor, sáquenme los chistes. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es The Nun, la monja. Cuando una joven monja en una abadía de clausura en Rumania se suicida, despierta el interés del Vaticano, que manda a un cura con experiencia en exorcismos y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar los hechos. Luego de haber visto la aparición de esta monja espeluznante en El Conjuro, se realizó esta película de la monja terrorífica que aparece, nos atemoriza, como un spin-off de las criaturas que acechan a los Warren en las películas de James Wan. A diferencia con las otras del Conjuro, que nos dicen que están basadas en hechos reales, están inspiradas en hechos reales, en este caso sabemos que estamos ante un cuento de terror. Todos los elementos narrativos nos remiten a un cuento fantástico con elementos del género de terror, debido a la suma de las imágenes alegóricas, ya que es una historia que se desarrolla en los años 50, con un tinte de película de miedo, de terror clásico. Vemos el castillo gótico, la niebla, repleto de criptas, cruces invertidas, y en este ambiente de pesadilla solo faltaba que saliera Bela Lugosi haciendo de Drácula. I am Dracula. Sí, es una fórmula visual que ya vimos, pero igualmente se sentía que desde un principio lo tenía todo para comenzar a hacer una buena peli de terror. Una peli de terror que para mi gusto no pasó. Aquí ya sé la monja maldita, que apenas aparece en la película. La historia es simple, no hay muchas vueltas de tuerca. Y las escenas de susto son muy predecibles, tiene muchos chistes también que me sacaban de clima de miedo. A mí me gusta tener ese clima de miedo cuando veo una película, como pasa con el personaje de Frenchy que hace chistes o hace cosas cómicas en momentos espeluznantes. Y es algo imposible para cualquier mortal. Hay situaciones inverosímiles, como las reacciones de los personajes, luego de que presencian terribles momentos paranormales que a cualquiera lo llevarían al límite del espanto. Ellos siguen ahí, al día siguiente tomando el café con leche a la mañana, como si nada hubiera pasado. Ellos sí, son personajes de la iglesia, que fueron a una misión, pero también son seres humanos. ¿O acaso no conocen el miedo? Por otro lado, la joven hermana Irene no sabe exactamente cuál es su papel en la investigación. A lo largo de la película nos da a entender que tuvo visiones desde chica, y que tal vez esa sea una razón para haberla mandado ahí. Pero tampoco termina de entenderse cómo es que los altos mandos del Vaticano la envían solamente por haber tenido visiones desde niña, y teniendo en cuenta que todavía no tomó los votos. Así que es como otra cosa que sigue sin cerrar. Esto se traduce en que el espectador no entienda muy bien algunas acciones de los protagonistas, haciendo que no podamos tomarnos muy en serio el hilo conductor de la película. Los momentos de miedo son genéricos, son planos cortos que nos hacen ver que en cualquier momento viene algo por detrás, cruces invertidas, una mano que se extiende. Los personajes tampoco son muy desarrollados, son un poco planos. El padre Burke, interpretado por Demian Bichir, de alguna manera hizo recordar al protagonista de Ash vs Evil Dead, solamente le faltaba la motosierra. Está bien, ellos tenían escopetas en este caso, escopetas y cruces por todos lados. Thaisa Farmiga está muy bien en el rol de una novicia frágil y valiente a su vez. Jonas Bloquet interpreta a Frenchy. Este es un chico francés que les hace el favor de trasladarlos del pueblo al convento abandonado. Pero parece que la meta de este personaje fue hacer reír en toda la película, con chistes que al menos hicieron explotar a carcajadas al señor que tenía sentado detrás mío. Me sacó de onda todo el tiempo. ¿Hacía falta tanto chiste mientras te querés librar de una monja de 2 metros poseída por el demonio? Yo creo que no. Pero alguien le habrá dado el visto bueno y ahí quedó. Cuando la película tiene la oportunidad de explicar y contar bien la historia del demonio Balak, solo nos cuenta una historia completamente fantasiosa, que si ya de por sí esperamos ver cosas fuera de nuestra realidad cotidiana, hubiera sido bueno darle un poco de verosimilitud al asunto y no irse tanto al extremo yéndose al género fantástico. Y ya que nos presentan esta historia de criaturas fantásticas, hubiera sido bueno profundizar un poco más en la mitología detrás de la monja demoníaca titular. Esto prometía ser espeluznante, pero para mi gusto terminó siendo más bien una película de misterios con desubicados toques de comedia dándole un tono un poco más ligero, cercano a la aventura y a la acción. Lo único aterrador para mi gusto fue la ambientación y los sonidos, que me pusieron en clima, y alguna que otra escena que me espantó un poco. En conclusión, faltó desarrollo, vueltas de tuerca, imágenes macabras y sustos. Pero eso sí, sobraron los chistes y la fantasía.
Por lo tanto, si buscan una película de fantasía con un poco de terror y comedia, entonces esta película les va a gustar. Para los que quieren ir en familia y les gusta asustarse un poco a todos los miembros de la familia, también se las recomiendo. Nos vemos en el próximo video.